Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Bueno, ahora sí ya tenemos muy buenas tardes, Nelson. Bienvenido. Nos asustamos que creíamos que no venías. No, es la cuestión del tránsito. El tránsito está complicado. Está muy bravo. Creo que hay más vehículos en Montevideo que gente, ¿no? Sí, tal cual. A mí me pasó cuando venía para acá, estaba muy... Hoy es un día como, no sé si es la humedad o qué, está complicado. Sí, y además la gente se larga todo al mismo tiempo. No sé, que tenemos como un contacto telepático. No, los viernes, aparte, viste, parece que se acaba el mundo. Yo no sé qué pasa porque la gente parece que viene el fin de semana y se acaba todo. Sí. Hay algo de eso. Pero hoy es una tarde ideal para hablar de Horacio Quiroga. Bueno, no te podía haber tocado una tarde más linda. Sí, creo porque que sí. Fue una vida complicada la de Horacio Quiroga. Más o menos venía como la tarde esta, ¿no? Sí, y el tránsito. Yo creo que lo de Quiroga tiene relación con una tragedia griega, Sí, ¿verdad? Tal cual. Todo es predestinación. Sí, Todos son coincidencias que cuesta mucho achacarlas a la casualidad. A ver, empecemos de a poco, porque es como para digerirlo lentamente, ¿no? Sí. No es fácil de digerir. Y además que tenemos como tema uno de los autores más importantes que dio Sudamérica. Ya no es cuestión de Uruguay, de Argentina, sino la trascendencia que tuvo a nivel mundial, este autor. Claro. ¿Verdad? Un verdadero maestro de la narración. Sí. Y bueno, nació por allá por el 1878 en Salto. En Salto, un 31 de diciembre. Un 31 de diciembre. También la fecha tiene mucho que ver. Ahí se acaba algo. El año. Se acaba el año, ¿verdad? Empieza Horacio Quiroga. Y empieza mal. Empieza mal, desde niño ya. Sí, te lo dejo a vos porque no empezó bien su niñez. Cuando tenía 2 meses... Sí. El padre muere de una manera bastante extraña. Al desembarcar de un bote, de una excursión de pesca, se le dispara un tiro. Y muere. Los tiros y las armas siempre estuvieron en su vida presente. Toda la vida de Horacio Quiroga está asignada por esa circunstancia, ¿no? Las armas de fuego, los disparos accidentales o no. El tema es creer o reventar. Sí, estaba predestinado realmente. Y lo curioso es que no es un caso único en la literatura, son varios. ¿Ah, sí? Sí, no en la nuestra, ¿verdad? Pero puedo hablar del inglés o sudafricano Saki, de Rider Haggard, de Ambrose Bierce en Norteamérica, que también nacieron en medio del fuego, de la batalla, de la tragedia, de los accidentes, y que también tomaron después un camino literario bastante similar. Hay un gran parentesco, por ejemplo, entre Bierce y Horacio Quiroga, aunque ignoro si alguna vez tuvieron contacto porque fueron contemporáneos. Sí. Lo mismo me pasa con Saki, ¿verdad? Sí. No sé si tuvieron contacto alguna vez. Pero tienen vidas como similares. Tienen vidas similares a Saki, que en realidad nació en Sudáfrica. A su padre lo atacaron los leones y se lo comieron. Claro. Y a partir un comienzo parecido al de Quiroga. Claro, a partir de ahí, en la obra de Saki, siempre hay un animal que se come a alguien. A otro, claro. No, alguna persona. A una persona. Alguna persona, sí, que es el tema de sus cuentos. Entonces, en los cuentos de Horacio Quiroga lo que aparece es precisamente eso. La muerte, pero es la muerte terrible, la muerte rodeada de tragedia y de espanto. Claro. En fin, tenía, además de sus inquietudes literarias, viajó. Te dejo que sigas vos, porque en realidad fue, no estuvo. Las inquietudes. No fue solo, no fue un gran. Fue un hombre multifacético. Totalmente.
Le interesaba mucho la mecánica. Le gustaban mucho las mujeres, muy mujeriego también. Si eran Y jovencitas. jovencitas. Cuanto más jovencitas, eso, mejor. eso lo marcó realmente. Lo marcó, pero se casaba con ellas. Se casaba. La Se primera casaba esposa era muy joven. Era muy joven, sí. Y las siguientes también. Sí, Las también. elegía jovencitas. Pero hay que hablar una por una porque fueron teniendo Claro. su destino también complicado. Y también hablar de la época. Y de la época, claro. La época, ¿Y dónde se la los llevaba? padres preferían ¿Y que... dónde se la llevaba a vivir también, Sí. pobrecitas, pobres mujeres? Pero las familias de 1900 tenían una filosofía un poco materialista. Sí. Siempre es más conveniente llegar a ser una viuda rica que una abandonada pobre. Ajá. Entonces, si se casaban con hombres de fortuna de cierta edad, las familias no lo veían tan mal como lo ven ahora, al contrario. ¿Y era un hombre de buen poder adquisitivo, Quiroga? No, pero hablo de... No, pero pregunto por él. Bueno, fue escalando, o sea, tuvo ascenso y luego caída, ¿verdad? Bueno, entonces no se casarían por ese tema. No, en el caso, En el de, caso de Quiroga, Quiroga, no, pero digo las que atraía nomás. el matrimonio En esa con época. jovencitas no Tenía es... ese... Sí, lo peculiar era al revés, Ujú. ¿verdad? Cuando las mujeres se casaban con hombres más jóvenes. Ahí ya la cosa era diferente, porque tenía otras connotaciones. Pero es que todo en su época tuvo, ahora también actualmente, recién creo que ahora la mujer se va casando con hombres más jóvenes o haciendo pareja con hombres más jóvenes. Sí. Es algo más de esta época. Sí, hay un concepto de la libertad y de la igualdad que afortunadamente va ganando. Claro, ¿verdad? menos mal algo porque bueno. Muchas cosas que fueron injustas en el pasado ahora no tienen estrictamente la misma dimensión, ¿no? Ni llegan a los mismos finales. Pero en cuanto a Quiroga, a él le gustaba muchas cosas. Le gustaba la mecánica. Ah, la mecánica, sí. Le gustaba el ciclismo, adoraba Sí. las bicicletas. También le gustaba la química. Sí. Y tenía una vocación extraña por vivir en el campo. Todo lo que tenía contacto con la naturaleza le interesaba Y muchísimo. la fotografía también me encantaba. La fotografía, sí. La A raíz de la fotografía que fotografía, también tuvo sus problemas. Pero Una también- de sus esposas precisamente con la fotografía. No te quiero quemar la historia. No, pero es que la historia de pero- Quiroga es conocida. Pero la fotografía también lo llevó a conocer a un gran escritor, poeta, Sí, a Leopoldo argentino. Lugones. Claro. Leopoldo Lugones es el que lo lleva al Chaco, Claro. ¿no? Donde él descubre o cree descubrir la posibilidad de llegar a construir una especie de paraíso rural Ujú. que lo alejara de todo aquel cúmulo de problemas que le Claro. trajo la vida, ¿verdad? Todas aquellas muertes trágicas. Y todo eso ocurre después de un viaje a Francia. Parece ser que el viaje a Francia era algo así como la gran cruzada de los rioplatenses. A su regreso de Francia, donde no la pasa para nada bien, Ujú. concretamente estamos hablando ya del año 1900, escribe una especie de crónica de viaje, Sí. crónica de un viaje a París, en el que muestra un París que no tiene nada que ver con el que soñaban los que aún no habían podido Claro. ir, ¿verdad? ¿Y qué tenía de característica peculiar aquel París que describe Quiroga? Sí. Era un país muy triste, Ajá. muy aburrido, Muy gris. muy gris, lleno de cocot Ah, sí. y por completo ausente de caballeros, según Quiroga. O sea, nada que ver con la imagen. Con la imagen soñada con de la París imagen del soñada 1900, claro. Y también habla de la bohemia, la que no tuvo más remedio que tuvo que caer en ella por cuestiones económicas. Claro. Afirma sin ningún problema que pasó hambre y bastante, Claro. que volvió a la miseria, tal vez hasta enfermo,
totalmente desilusionado de la cosa, y que dice él mismo que él no tenía ni la más mínima vocación para ser bohemio. Ah, mira. La bohemia no tenía nada que ver con él. No se llevaban bien. Claro, pero la imagen que tenemos de Quiroga, el fundador del consistorio del Gai Saber, Claro. de aquellas reuniones bohemias, según la leyenda, Claro. No y tiene nada tenemos que ver. a Quiroga diciendo que él de Que él bohemio no, nada. ¿Y qué tiene que ver entonces con este consistorio del Gai Saber? El consistorio del Gai Saber es algo que viene a llenar un hueco importante en el Uruguay, porque no era un conciliábulo literario, en realidad era un laboratorio Ah, sí. en el que se reunía gente que estaba investigando o creando nuevas fórmulas literarias, tanto en la narrativa como en la poesía. El nombre Consistorio del Gai Saber se lo debemos a Federico Ferrando, que estaba por aquel tiempo obsesionado con la literatura provenzal francesa. Claro. Con quien tiene un incidente importante. Sí. En realidad lo que hacían era experimentar. Y por aquel entonces Quiroga todavía continuaba experimentando. Había intentado la poesía, había intentado investigar la forma, había intentado la prosa poética, pero paulatinamente se fue descubriendo que lo suyo era la narrativa. Claro. Y especialmente la narrativa de características especiales. Narrativa fantástica por la ligación con la muerte y el horror, pero netamente materialista. O sea, no era el cuento de horror romántico. Por más que alguien puede decir que la muerte en la literatura de Quiroga también es una salida, ¿verdad? O sea, podría venir a ser ese ideal romántico del mundo sutil y superior al que aspiraban los románticos. Pero Quiroga no creo que procurara eso. No. En realidad lo que procuraba era reflejar el tema terrible de la muerte en una realidad materialista, concreta y estrictamente latinoamericana. Pero a él la muerte lo tocó a lo largo de su vida varias veces. Sí. Y de una manera bastante complicada, ¿no? Sí, bastante complicada y bastante cruel. Porque Empezaron por sus hermanos, que también vivían en Argentina y en el Chaco, y como murieron de una de esas fiebres palúdicas, claro, de la que se época. da en la zona, que se siguen dando hoy día. Sí. Se enamoró del paisaje de Misiones, por supuesto, como se enamora cualquiera que alguna vez haya pasado por ahí, Claro. porque es un lugar realmente fantástico, maravilloso. Yo recuerdo los amaneceres más espectaculares que vi en toda mi vida, los vi en Misiones, ¿verdad? Con Claro. esa neblina roja increíble que aparece con el amanecer, que es maravillosa, ¿no? Y la selva y los ruidos de la selva, todo eso debe haber impactado extraordinariamente Claro, pero en el escritor que ya era Yo lo Quiroga. que te decía, digo, debe haber impactado, pero supongo que a sus mujeres, cuando las llevó a vivir una vida entera en la selva, no sé si fue tan apasionante o de ahí los desenlaces, ¿no? Sí, Es complicado donde se iban a vivir, porque es muy de escritor Sí. lo que me estás diciendo. Es bien como para escribir, pero para vivir en el día a día no sé si es tan romántico sí, y tan lo cual se agravaba idílico, porque ¿no? él también era una persona bastante Depresiva y difícil. difícil. Era una persona difícil, ¿no? Por más que todos sus amigos y sus conocidos hablan de una especie de gran ternura oculta por un exterior rústico y hasta cierto punto agresivo. La vida a la que estaban confinadas esas mujeres debió haber sido muy difícil. Complicada, El claro. temor por la vida de sus hijos, Claro. ¿no? Rodeados de peligros naturales,
tremendos. Aparte, cómo crió con su primera esposa, ¿no? Sus dos primeros hijos. Sí, Eglé y Diego. Claro, él los criaba medio como indiecitos. Sí, a los efectos de que pudieran defenderse. Claro, pero para la madre no debía ser No, muy para grato la madre, eso, para la ¿no? madre era realmente Estoy terrible. siendo muy gráfica con Sí. lo que estoy diciendo, pero ¿era así o no? Era así, Claro. era así. Ahora, este señor empieza a escribir en Salto. En Salto. En Salto funda la revista de Salto. Sí. ¿Mm? Luego publica algunos cuentos y empieza a hacerse conocer. Empieza a ser conocido y admirado. ¿A partir de qué época es esto? Y más o eso menos? es a partir de que en Buenos Aires, en la revista PBT, Ujú. se publican dos de sus cuentos más famosos, El almohadón de plumas Claro. y La gallina degollada. A partir de ahí hay una verdadera... Hay un antes y un después. Claro, hay una ansiedad de los lectores por los cuentos de Quiroga, Claro. ¿verdad? Y eso ya lo determina como narrador, abandona la poesía como autor, Claro. no lo abandonó jamás como gustador o como investigador literario. Ujú. En realidad creo que la poesía era la gran ambición de Horacio Quiroga. Lugones tuvo mucho que ver en eso también. Y en las sucesivas etapas que vive Quiroga al fin y al cabo fue de todo un poco, fue maestro, Sí. fue profesor de idioma español, fue vicecónsul. Eso fue cuando estuvo en Argentina, ¿no? Sí, Que- todo en Argentina, Sí, porque sí. en realidad Quiroga es un autor que el Uruguay le dio a la Argentina. Ujú. Cuando en alguna editorial aparece Quiroga como autor argentino, no es que se estén equivocando. Claro, En vivió la realidad- mayor parte de su vida en Argentina. Y hablaba de zonas argentinas, de personajes argentinos Claro. y de características y costumbres totalmente argentinas. Claro, porque vivió muchos años de su vida ahí. Claro. Y también porque participaba del problema de su generación con la aldea montevideana. Claro. ¿Mm? Nunca se manifestó tan en contra como pudo haberlo hecho Julio Rey sí, por ejemplo, pero está clarísimo que en realidad no sentía ninguna simpatía por Montevideo. Bueno, y el consistorio del Gay Saber, que es Duró poco el consistorio, 2 Sí, años. 2 años nada más. ¿Por qué duró tan poco? ¿Y por qué no estaba? Porque se iba permanentemente. Era por eso, claro, Sí. porque me llamó la atención el poco periodo de tiempo, ¿no? Sí, pero los personajes que estaban ahí eran muy importantes en la literatura. Claro. Ferrando, Jaureche, Sí, sí. en fin. Bueno, justamente el consistorio del Gay Saber, las 2 veces que funcionaba en una pensión de la Ciudad Vieja. Todo pasaba ahí. Tendríamos Sí, que ver, sí. hay una película, no recuerdo ahora el nombre, que daría ganas de ir en un espacio en el tiempo a esos Sí. lugares en la Ciudad Vieja, ¿no? Claro, por supuesto, tomamos el 121, nos bajamos en Y la nos vamos aduana ahí, ya está. y traemos, hacemos el recorrido. en Tenemos eso. todo ahí Porque cerquita. cada columna tuya nos llevas a un lugar distinto en la Ciudad Vieja. Habría que ir y recorrer esos lugares. Claro, ¿no? lo que pasa es que de la Ciudad Vieja hacia el este, poco y nada. Claro, era como el páramo. Claro. Del otro lado, en Sayago se terminaba todo, Claro. ¿verdad? Punta de las Carretas era el lugar donde terminaban las carretas. Claro. El barrio de los Negros, lo que hoy es Palermo, o Barrio Sur, era una aldeíta chiquititita, Claro. bastante separada. Sí, sí. del Por eso resto. todo pasaba allí. Te sigo dejando que te interrumpí en la Ciudad Vieja. Claro, no, todo se daba en la Ciudad Vieja, donde era lo lógico, era donde todo aquel que tenía inquietudes artísticas iba, porque ahí estaba todo lo que Y se daba necesitaba. el consistorio entonces en una pensión de la Ciudad Vieja. Una pensión de la Ciudad Vieja, en un segundo piso, donde Quiroga alquilaba una pieza a instancia de Jaureche, que también vivía ahí desde hacía bastante tiempo.
Las pensiones de la Ciudad Vieja aquel entonces tienen poco contacto con lo que podría ser una pensión de hoy en el mismo lugar, ¿verdad? Claro, no tiene Tenían nada que otro ver. nivel. Eran otro nivel. Y eran auténticas pensiones, o sea, los pensionistas tenían desayuno y almuerzo. Claro, es un estilo hotel. Era un estilo hotel, sí. Era un estilo hotel. Y a la gente que se dedicaba a actividades artísticas, eso le venía muy bien. Claro, era todo, desarrollaban allí actividades intelectuales. Claro, y además eran gente soltera. Ajá. Siempre era gente soltera. Bueno, Los que no eran solteros eran bandidos. asiduos visitantes, pero estaban se ahí. mandaban sus pellejerías, por decirlo por así. supuesto, que además era el único lugar donde se mandaban Las pellejerías. donde se podía, porque en otro lugar no había. No había. No había. No eran estos tiempos modernos. No eran estos tiempos modernos donde se da. Hay otro tipo de lugares. Claro, digamos. sí, y se puede pedir por teléfono también. Claro. Bueno, no les des ideas a la gente, Nelson. Te invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos y quedan abiertas nuestras líneas de comunicación. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Vamos en Vivencias ahora le tocó el turno a Alfonsina Storni. ¿Qué pasó con Alfonsina Storni y Horacio Quiroga? Ah, sí, Alfonsina. El tema de Alfonsina. Tal vez deberíamos tener un previo. Un previo. Claro, porque Alfonsina aparece con Nora Laje, con una cantidad de gente más muy importante de la literatura argentina. ¿Qué fue el grupo Anaconda para los que no saben y nos están escuchando? Es simplemente un grupo literario. Un grupo que se literario, arma, perfecto. Que estaba rodeado de otros grupos literarios que se daban en Buenos Aires. Tendríamos que hablar del Martín Fierrismo, Claro. del grupo Boedo. Allá aparecía gente como Borges o como Oliverio Girondo, ¿verdad? O sea, había una gran vida literaria en Buenos Aires y no tan concentrada en una pequeña zona como ocurría. El tema para mí comienza de alguna manera en el año 1901, ¿verdad? En el año 1901 ocurre la muerte de Ferrando, cosa de la que ya hablamos. Ya contamos Sí, cómo fue. lo contaste en otra columna, pero igual podíamos refrescarlo para el que no te escuchó. Sí, Era un amigo suyo. En realidad, Quiroga mata a Ferrando en Claro. forma accidental. Él se iba a batir a duelo. Él estaba revisando la pistola que iba a usar en ese duelo. Ferrando se iba a batir a duelo. Ferrando, el amigo, se iba a batir a y duelo. Quiroga estaba revisando la pistola porque era experto en armas. Claro. Y en mecánica también. Ujú. Se le escapa un tiro que le da en la boca y lo mata. Claro, y hasta eso le llevó unos días de estar preso hasta que se Estuvo se 4 logró, días preso, claro, sí. se logró Y sí, fue ver que fue un accidente, un homicidio culposo, ultraintencional, claro. ¿no? Pero fue un homicidio al fin y al cabo, logró salir. Pero también en ese año mueren sus 2 hermanos de tifus en el Chaco. Claro. Y ahí empieza, creo yo, Quiroga a tomar conciencia de esa realidad que de alguna manera asigna su vida. Ese destino que le trae permanentemente. Y que tiñe sus cuentos también de alguna manera. Los cuentos es un elemento La fundamental. muerte es fundamental. Es ¿no? fundamental. La muerte, además, la muerte terrible. Terrible, sí, terrible. El cuento del hijo, por ejemplo. El hijo es un cuento fenomenal, una obra estupenda, que muestra los tremendos terrores que sufría Quiroga consciente de ese destino. Claro. Y de lo que le podía pasar a sus hijos. Eso justifica de alguna manera la forma en que los entrenaba para terror de su pobre esposa, ¿verdad? Claro. Dándole armas como para poder defenderse ante no solamente ante una naturaleza agresiva, sino también de un destino que él presentía. Claro. Lo cercaba permanentemente. Y también hay que hablar de que esta no es ni siquiera
la segunda o la tercera muerte terrible que aparece, ¿verdad? Porque su padrastro, una persona que supo llevarse muy bien con Quiroga, también se suicida. Sí. También se suicida después de haber sufrido una parálisis cerebral. Y lo curioso del caso es que en el momento en que se dispara un balazo, en ese mismo momento entra Horacio Quiroga. Él lo O presencia. sea, lo ve en vivo y en Claro, directo, claro. ¿verdad? Y, O sea, y él no lo supo, pero sus hijos también se suicidaron. Sí, sí, pero no eso- los vio no porque los ya vio. murió Sí, él. sí. Que él también se suicidó. Él también se suicidó Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni se suicida. También. Sí, un año más tarde. Sería contagioso. Dicen que el suicidio es contagioso. Viste que los Es uno de los grandes terrores de la humanidad. Pero es que cuando las noticias y todo está como prohibido, es algo que a nivel psicológico no sé, habría que tratarlo con un especialista si es contagioso, pero Sigmund Freud lo explica muy bien. lo explica muy bien. Lo explica Freud. muy bien, sí. Bueno, ya nos metemos en otro terreno, pero las personas tienen miedo a la muerte demencia y a la... y dentro de la demencia tienen terror a la demencia que lleva al suicidio, ¿verdad? Y ese terror hace que lo sientan como contagioso, por lo tanto lo rechazan. Bueno, y tenemos entonces que hablar, sí, un poco de Alfonsina Storni, porque es Claro. importante en la vida, pero a mí me interesa mucho hablar del cuentista Quiroga, Claro. porque hay facetas de este autor que para mí fueron muy importantes, especialmente en la niñez. Yo recibía libros, la gente sabía que a mí me gustaba leer, entonces Claro. me regalaban libros. Me regalaban unas porquerías de libros espantosas. Sí, esos libros supuestamente infantiles, que quizás estén bien para los niños preescolares, o sea, que no saben leer. Claro. El problema es la literatura para el niño lector. Claro. Y Te lo regalaban de niño. claro, me regalaban, sí, el patito cuacuá y la gallina cocoroca. Y yo recuerdo la mirada de mis parientes próximos, que Cuando cuando te me hacían el entregaban regalo. ese libro me miraban y había una comunicación telepática que decía: Nelsito, te prohíbo que digas lo que estás pensando, dale las gracias a la señora. Más o menos como la anécdota del helado de chocolate que la Eh, vas a tener que exacto, contar un día al aire. Sí, es un poco procas. Sí, Bueno, sí. voy a tener que disfrazarla. No, la vas a tener que contarte. Convino a que la cuentes, pero Y- en otro día igual. Pero es importante destacar a Horacio Quiroga como narrador infantil. Claro. Creo que es uno de los narradores para niños más fenomenales que Pero han existido. no recibías libros de él. No, pero justamente esa parte me faltó contarla. Ah, ¿sí? Yo recibía los libros sabiendo que después mi familia iban a juntar moneditas, me la iban a dar y yo me iba a ir a Rubén, que ya existía. Claro. Iba a entregar toda esa basofia que me habían regalado y me iba a traer los libros que a mí me gustaban. Claro. Y a mí me gustaba muchísimo Quiroga. ¿Cómo? Me gustaba Rider Haggard, muy olvidado Rider Haggard. Para quien no logra ubicarlo, es el autor de las aventuras de Alan Quatermain, y la más famosa de las aventuras de Alan Quatermain es Las minas del rey Salomón. Y ahí Claro. sí todo el mundo conoce Lo van a de qué se ubicar, trata. claro. Y leía mucho a cantidad de autores de aquel momento. Claro. ¿Verdad? Bien, es importante lo que hace Quiroga y yo creo que debe ser estudiado porque es imprescindible que estas buenas señoras y señores que escriben libros supuestamente para niños entiendan que no están escribiendo para débiles mentales, Claro. que no necesitan tantos diminutivos, porque no son enanos. No son enanos ni físicamente ni mentalmente, mucho menos mentalmente. Claro. Ningún niño que lee es un débil mental, ¿verdad? Y es necesario que aprendan a respetarlos como lo respetaba Quiroga. ¿Cómo lo hacía? Quiroga actuaba sobre su imaginación.
Ujú. Leer un cuento para niños de Quiroga es sumergirse en un panorama fantástico, donde los animalitos, sin duda, tienen características de las viejas fábulas, pero nunca dejan de ser exactamente el animalito que es. Ujú. No se comportan como niños chiquitos y traviesos, se comportan como animalitos. O sea, el autor trata de transmitir lo que él advierte como la psicología del Ujú. animalito que está tratando. Y sus cuentos son maravillosos. Además juega siempre, por supuesto, con el suspenso y con el elemento siniestro, del cual el lector es rescatado siempre Claro. a través de la acción de esos animalitos que saben perfectamente cómo hacer para manejarse en el ambiente hostil y natural. Claro, y además eso al lector lo que lo hace, lo atrapa desde el principio al fin. Sí, además es una delicia. Claro, claro. Y Es la una manera delicia. que lo escribe es Sí, yo maravilloso. creo que un cuento como la, ay, ¿cómo se llamaba este El cuento? almohadón de plumas. ¿Eh? El almohadón de plumas, no. No, de los cuentos para niños. Ah, De los cuentos de la selva. de la selva. Las medias de los flamencos. Es cierto. Eso es una obra maestra. Es maravilloso. Tendría que... Pero la se gente- lee, lo leen en la escuela, ¿eh? Claro, por se ha supuesto. leído mucho. Pero nadie se toma el trabajo de hacer la disección de qué es lo que hace Quiroga con ese cuento para fascinar al lector de cualquier edad. Pero es que fascina, yo creo que lo lea un niño o un adulto es... Sí. Da- Y da lo el mismo. niño queda absolutamente maravillado, Maravillado. y buscando más cuentos. Más cuentos. Que es lo que te debía de pasar a vos de niño y creo que nos pasó a Claro, todos. yo quería más cuentos de ese vecino claro. nuestro que escribía. Pero es que a todo niño o toda persona que nos está escuchando le debe haber pasado eso. Exacto. Lo leyó en la escuela y quedó enamorado de Quiroga. Sí, y además de haber quedado enamorado, quedó de alguna manera incitado a expresarse por escrito. Ah, mira, eso no. Yo creo que Sí. todos los que leyeron a Quiroga alguna vez trataron de escribir algo. Algo Sí, es medio porque- difícil copiarlo a Bueno, él, pero ¿no? incita a buscarlo porque muestra el camino. Claro. Es muy noble Quiroga. Ujú. No esconde sus triquiñuelas literarias, las muestra, ¿verdad? Y eso hace que aquel que tenga alguna tendencia hacia la literatura Claro. trate de seguir esos caminos. Alguien del que también vamos a hablar alguna vez, otro uruguayo, Sí. Constancio Vigil, hacía una cosa muy Hacía similar. algo parecido. ¿Mm? Y también la mayor parte de la gente ignora que era uruguayo y de Claro. Rocha, ¿verdad? También es otro escritor que Uruguay le regaló a la Argentina. Y bueno, esto que estás diciendo sigue pasando hoy por hoy con cuántos escritores, artistas. Nuestro país es un país muy pequeño que a veces le da tiene poca capacidad, parece, para la O parte poco artística. cariño con sus artistas. Tendrá que ver con eso, no Sí, con la sí, sí. capacidad. La industria editorial es una industria que funciona como un supermercado. Y la verdad de las cosas es que brinda muy pocas oportunidades y aunque muy decaído en el momento actual, Buenos Aires sigue siendo la capital literaria del Río de la Plata. No nos gusta paciencia, es la realidad, ¿verdad? Pero millones al lado nuestro, nosotros somos un país chiquitito. Pero es absurdo No tiene porque es nada el que mismo ver. mercado. El mercado rioplatense es uno solo. Claro, pero, Pero nadie piensa en publicar en el Uruguay para Argentina, sino publicar en Argentina para cualquier lado menos para Uruguay. ahí está el problema. Sí, claro, tenemos un problema tremendo, que nunca lo hemos sabido solucionar o quizás nunca quisimos solucionarlo, no lo sé. Bueno, pero está bueno que en este espacio lo reflexionemos por lo menos, ¿no? Sí, claro. Es una forma de invitar también a los oyentes
a que opinen y participen. Estamos en los últimos minutos, Nelson. Creo que vamos a tener que dedicarle otro programa a Quiroga. Tal vez sí, tal vez sí. A mí lo que más me interesa es incitar a la gente A la gente a que lea. a descubrir a sus lectores. Y hoy día hay tantas vías de información, ¿verdad? ¿Y qué recomendarías de Quiroga, así que es infaltable para leer? Porque viste que viene un fin de semana. Yo recomiendo muy especialmente los cuentos de la selva, y Sí. no solamente que la gente los lea. Que por favor, lo lamento mucho por los autores de La gallinita cocoroca, El patito cuacuá, pero en realidad si pueden, si te piensan regalar un libro, regalen un libro de Horacio Quiroga a los niños. Claro. ¿Verdad? Y déjame terminar con lo que tú quieras. Sí, para mí es muy importante la relación que tuvo Horacio Quiroga con Alfonsina Storni, de la cual no hay pruebas, pero tampoco dudas de que fueron amantes. Alfonsina Storni es una personalidad maravillosa, escritora argentina, pero nacida en Bélgica, ¿verdad? Que tuvo una relación amorosa importante y también una relación de amistad que duró toda su vida. Claro. ¿No? Con Horacio Quiroga, y que se niega a compartir la vida de Horacio Quiroga. ¿Y por qué? A ver. Si yo hubiera sido amigo de ambos, le hubiera aconsejado a Alfonsina que no fuera nada a Misiones con Quiroga. Cualquier persona en su sano juicio lo hubiera hecho. Claro, lo hablábamos. Tal vez yo soy demasiado burgués, ¿qué voy a hacer? No, lo hablábamos desde el principio del programa, lo estamos hablando. Es complicado irse a vivir, es muy poético, Sí. es un lugar muy, muy pintoresco, pero no sé si para ir de paseo, de vacaciones, para vivir creo que es otra cosa, ¿no? Es difícil en tacos altos. En tacos altos. Sí, es sí, difícil. difícil. Al que le gusta cabaret y asfalto no se va a Sí, llevar bien con Misiones, muy ¿no? Difícil. Como dice el dicho. Nada. El tema es cómo impacta el final de Quiroga en una persona con Alfonsina Storni ya enferma, Claro. cáncer de mama, Horacio Quiroga enfermo, cáncer de próstata, sabiendo perfectamente que Lo que va a tenía. morir Claro. y habiendo renunciado a escribir, dando por terminada su obra, porque consideraba que si ya estaba a las puertas de la muerte, el destino le estaba diciendo que su obra ya estaba completa y que no debía perjudicarla. Lo dice en carta a Ezequiel Qué Estrada. nobleza eso, ¿eh? Qué nobleza. Sí, fantástico. Dice que si ya está terminada, ¿qué más quieren que les escriba? Ya está, ya lo que tenía que escribir lo escribí. Alfonsina Storni, que también termina suicidándose, escribe un poema a la muerte de Horacio Quiroga y yo quiero leerlo. Bueno, léelo, tenemos 2 o 3 minutos para terminar. Sí, es cortito. Bueno, perfecto. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No se vive en la selva impunemente ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno, o simplemente pan, que no es de fuerte renegar su obra, más que tú mismo es fuerte. ¿Quién dirá? Si alguien comprendió el final de Horacio Quiroga, sin duda, fue su enamorada Alfonsina Storni, a la que adoro, sin duda. Claro. Es una maravilla de persona. La hubieras invitado a irte contigo.
Sí, pero no ahí. No, o no, la hubiera llevado a un lugar, a Sí. Buenos Aires te lo hubiera llevado. Vaya. Nos está escuchando Mirta, que le mandamos un beso enorme. No, pero hubiera sido. yo Hubiera creo que sido antes de conocer a Mirta. eso. Sin duda alguna. Pero yo creo que Mirta también hubiera deseado Irse con conocer Quiroga. a Alfonsina Storni, a Horacio Quiroga y a tantos más como Claro. a todos nosotros. Como ¿no? a todos, como ¿Qué admirándolos. daríamos por tener la posibilidad de Unos cruzar minutos. unos aunque minutos sea, de conversación claro. con todos ellos, ¿verdad? Claro, claro. Y con algunos otros, ¿verdad? ¿Qué daríamos por escuchar el violín de Paganini alguna vez, ¿no? Claro. Sería fantástico y que no fuera una leyenda. Bueno, Se nos fueron es los todo. minutos. Un inmenso placer. Bueno, nos reencontramos la próxima semana y capaz que, si te parece que nos quedaron cosas por hablar, que seguramente sí, seguimos con Quiroga o con quien tú digas. Bueno, pienso que Quiroga daría para mucho más, pero daría para un análisis literario. Literario. Y yo no quiero guiar a nadie, No, ¿sabes? está perfecto. No, yo no quiero dejarlos Yo con la creo espina que y que acá inducís a la audiencia a que lean y descubran. Y eso Exacto. es muy bueno. Claro, y también que lean a Alfonsina Storni. Capaz que Esa algún día poesía- tenemos que hablar de Alfonsina Esa Storni. poesía tan dolorida y tan humana y tan libertaria. Y capaz que podemos seguir compartiendo algo de Alfonsina. Podemos hablar de las mujeres libertarias de que las vivieron mujeres acá, libertarias. de una olvidada Petrona Rosende, que fue uruguaya, libertaria, argentina, fundadora Qué lindo. Bueno, podíamos hablar un programa Podríamos de hablar mujeres libertarias, ¿por qué no? de esa Porque pobre viste que señora hasta ahora hemos venido hablando todo de hombres. Le toca... No, las mujeres están ahí. Espero que las agazapadas. tengas, Ah, ¿eh? sí, están ahí. Espero, porque si no se nos va a enojar la audiencia. Sí, las tengo en la gatera. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por sus mensajes. A Héctor Martínez en Controles. Nos encontramos el lunes aquí en Vivencias de 16 a 18 horas. A las 17 el té de las 5 de Gabriel Bell. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Vivencias.